con el reconocimiento de que heredamos una política marcada por la ausencia de la ética para regirla, ahora con una nueva generación, en una época también del mundo diferente, porque estamos asistiendo a un momento de transformación. Vivimos hasta ahora bajo un mundo unipolar, porque basado en el control de un polo económico, político, militar, Estados Unidos, con una representación global como es el dólar, tenía una hegemonía que le daba licencia para haber entrado en más de 50 países en una forma directa o no, para imponer o defender sus puntos de vista. Y eso proyectado le daba a los grupos locales también una guía de acción en la relación con él. Ahora estamos asistiendo a una supremacía, en una superación de ese mundo unipolar. Ahora se dice que el mundo es multipolar, que ahora no hay un pretexto ideológico en la Guerra Fría para que el poderoso pueda intervenir en cualquier protesta que no controle para evitar que sus adversarios no se consoliden. Estamos viviendo la etapa de mayor significado en la apertura y el orden del mundo. Y eso tiene una repercusión a nivel locales de las regiones y a nivel de las sociedades. En ese marco es decisiva la visión de los que participen en la política, porque este no es el momento del pasado. Por eso, este joven que está aquí, yo insisto en que nos exponga su visión sobre su propuesta de ir a modificar esa herencia en el Congreso. Sí, Fafa. Conectando con lo dicho por ti, lo que estamos resumiendo en definitiva es que las ideologías están degolladas, agonizan en términos generales, y lo que domina el escenario político mundial es el capital. El capital y quizás en segundo plano la imposición de modelos culturales para, digamos, penetrar en la sociedad, en una sociedad ya más globalizada, más homogénea, más homogenizada. En el plano local, Fafa, te decía que la Cámara de Diputados en los últimos tiempos ha sido tomada por sectores que nada tienen que ver con la construcción de una sociedad. Aparte de ese proceso de toma de gente ligada al delito, tomando la Cámara de Diputados y en alguna medida también el Senado, pero en menor medida, están otros sectores, Fafa, que en base al dinero quieren también imponer, y en base a los usos de los recursos del Estado, imponer mediante heredad a sus familiares utilizando los fondos de la cosa pública para imponer gente dentro de la Cámara de Diputados. Otro grupo que están tratando de incidir de manera directa para que le protejan sus intereses de capitales, precisamente, son los grupos de grandes capitales corporativos de la República Dominicana que toman alfiles y lo hacen diputado para que les represente ahí adentro sus intereses. En esta nueva etapa, Fafa, de un proceso de cambio en algunas estructuras de orden social, como es la salud pública, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, la 8701, amerita profundas transformaciones desde el punto de vista del orden, de la protección de los ciudadanos, de menos posibilidades de protección social, como es el tema de la salud, los seguros médicos, las ARS y otras áreas que hay que transformar para devolverle al ciudadano cierta equidad social. Para que tengan el servicio real de asistencia. Ah, no, pero hay grupos corporativos que están metiendo alfiles para hacerlo congresistas que le defiendan sus intereses ahí adentro. Y eso hay que detenerlo. Entonces, ante este deterioro en el orden de la instrumentalización del Congreso, yo creo que el Congreso, Fafa, hay que adecentarlo. Las nuevas generaciones que formamos parte de los partidos políticos, que tenemos la obligación no solo de la construcción de un partido fuerte de cara a la sociedad, no solo de construir un proceso para llegar al poder, sino también de hacer una alianza generacional de que por encima de nuestras apetencias particulares hay un interés de futuro que se llama la República Dominicana. Por eso es que nosotros decidimos tomar la decisión de aspirar a la Diputación por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Fafa, solo por decirte algo, si tú miras cómo está compuesto
mucha gente que está en el Congreso, es una devaluación de la calidad del legislador que antes había en la capital. Por ponerte solo algunos nombres. Comenzando por ti, Fafa, diputado. Tú tenías como diputada, por ejemplo, a la señora Ligia Amada. Tú tenías como diputado a Minú Torres. Tú tenías diputado de la calidad de Pelegrín Castillo, que siendo del área conservadora, tremendo legislador, siempre comprometido con causas de nación, de progreso. Tú tenías ahí legisladores como el propio Hito Bisonó, que era del distrito en sentido general. Tú tenías ahí como Caseacta, oiga la calidad, Tolentino Dit. O sea, tú tenías diputados de un alto nivel intelectual, de un alto nivel de compromiso social. Hoy de repente, Fafa, la opción número 1 de llegar a ese puesto ahora es poner una funda de dinero para comprar la conciencia de los sectores más vulnerables y revertir la voluntad popular por la voluntad de la necesidad de los votantes, de los barrios más humildes. Y otra es el tema, Fafa, en los partidos, que usted también llega por sangre o por cama. ¿Qué es eso? Bueno, que usted es esposo de o esposa de fulano. Ah, pues usted llega al Congreso. O de sangre, que usted es hijo de fulano o hija de fulana. Apadrinado por no sé quién. Entonces, Fafa, yo creo que el electorado, no solo de la capital, no solo de la circunscripción 1, nacional, tiene que comenzar a reflexionar. Lo mismo que se le pide, lo que se está diciendo en estos tiempos, que los partidos no sirven, que la corrupción se va a comer este país, que el sistema de partidos ha fracasado. Son los mismos que van y votan, los mismos que reclaman que la política debe ser más decente, Fafa, los mismos que reclaman que no quieren políticos corruptos, en gran medida son los mismos que van y votan por aquel que en base al dinero alteró la voluntad popular y compra de lo que es la conciencia del electorado a la hora de sufragar. Es decir, esto tenemos que revisarlo entre todos. Lo que tú dices de que el Congreso, que es el primer lugar del poder, si uno habla de la elaboración de todas las normas, de la presidencia como ejecutoria y de la justicia como el árbitro, la composición del Congreso, ahí predomina la degradación social en la que vivimos. Es una expresión de lo que estamos viviendo. Los intereses, y ahora hay una comprensión. Primero porque la visión de la información ya no es como antes. Tú puedes seguir en tiempo real y no es fácil que te quieran imponer una corriente de opinión que antes se condicionaba. Había una guerra fría, tú eres del primer mundo, tú eres del otro, sí, y tú la usabas para divulgar. Ahora con la tecnología, en tiempo real tú puedes seguir lo que pasa en cualquier parte. Hay un mecanismo para que la gente tenga acceso a la diversidad que no teníamos. Sí. Y dos, hay una comprensión también de que esto no puede seguir ignorando la herencia funesta que la caracteriza. Hay una idea de cambio. Lo que tú planteas está por encima de la diferencia si tú lo haces con las fuerzas del pueblo, si tú lo haces con el poder actual. Con el PRM. Porque en el fondo tú estás haciendo una referencia de dejar atrás la práctica de la corrupción, que no pueden seguir normando el Congreso. Sí. Entonces, tú vas a echar una batalla por el cambio real en un escenario donde lo que predomina es la corrupción. Sí, hay jóvenes participando en el proceso actual de los diferentes partidos políticos y en este actual gobierno del PRM yo tengo buenos amigos que formamos parte de una misma generación cuando estábamos en el proceso de formación en la juventud de los partidos, que coincidíamos en los talleres de formación de juventud y política, tanto por los organismos locales de formación política como organismos internacionales de construcción de modelos democráticos de Latinoamérica. Y crecimos viéndonos, ellos en la acera del frente y yo desde la otra acera, debatiendo en política. De hecho, participamos en debates políticos dentro de escenarios internacionales de juventud.
y a veces hasta viajábamos juntos a otros países en encuentros de juventud política. Gente que está en el PRM actualmente, sí, que están en funciones preponderantes de función pública importantes en este momento. Que hay que decir que ciertamente el presidente Abinader, el PRM, pero es una voluntad de él, porque es su potestad como presidente de la República emitir los decretos, ha colocado en función pública a gente joven y de medianía de edad, lo cual le insufla al Estado una energía y una vitalidad a partir de una conciencia de una nueva generación. Ahora mismo también están aspirando a la misma posición que yo y otros al Senado, por ejemplo, como es, por ejemplo, la senadora Farideh Raful, por mencionar un nombre, Omar Fernández, por mencionar otro nombre, que estaría presentándose como candidato a senador, pero tú tienes a gente como, por ejemplo, Yayo San Lobatón en aduana, que es una generación mía. Tú tienes a Sigmund Freud, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política pública de la alianza público-privada. Tú tienes a Jean Luis Rodríguez, por ejemplo, en Autoridad Portuaria, y ahora también maneja RD Vial, por decir Paliza, que es el presidente, que es un hombre inclusive más joven que yo, en términos etarios. Lo que te quiero decir que tú tienes, por ejemplo, al senador por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, que es de mi generación, que crecimos juntos en el movimiento estudiantil universitario. Por decir algunos nombres que me llegan a la cabeza. Y ahora lo que están aspirando a la función de diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional o de las otras circunscripciones, que son en su mayoría, Fafa, jóvenes todos. Jóvenes, la mayoría son jóvenes. Eso quiere decir que una camada importante, iríamos a la Cámara de Diputados, donde nos veríamos las caras, nos veríamos los proyectos comunes y nos veríamos también los proyectos que son diferenciadores. Aunque sean con bandera partidaria distinta. Claro que sí. Yo creo que lo que debe primar en este tiempo es la elevación del debate. Los debates de menor cuantía, pírricos o de devaluación argumental, tenemos que superarlo. Yo creo, Fafa, que la generación que tú representaste y representas, porque estás vigente, con relación a la negación del autoritarismo y la provocación de escenarios democráticos poniendo en riesgo su propio pellejo, su propia integridad o la propia persecución de sus grupos políticos o de su familia, que luego en el contexto de la Guerra Fría, por un tema de pugnacidad de liberales y conservadores, tenían un debate público realmente agresivo, aunque fuera del escenario de los focos públicos, de la prensa y de los medios de comunicación, podían entenderse. No hay una imagen más simbólica en su momento que la que tú yendo a Palacio Nacional por invitación del presidente Balaguer. No se entendió bien en aquel tiempo, no se entendió bien cómo era un hombre como tú, aceptaba la invitación de un ultraconservador que inclusive te persiguió estando en el poder. Al que yo le iba a llegar un libro que en esa época estuve distribuyendo, que sigue siendo una guía para mí, Refundar la República. Y Balaguer en ese momento, cuando me recibe el libro, dice, ¿qué ministerio usted quiere para que eche a andar sus ideas? Porque yo no hago nada con recibirlo, sino le ofrezco la oportunidad que usted lo aplique. Sí, porque ese era su mecanismo, claro, de cooptación. Acostumbrado a que realmente los políticos buscaban su cargo, él me ofreció esa cuestión. Sí. Doctor, si yo acepto eso, no tiene razón que haya venido. Damos paso a nuestro tercer momento.